Ya serán Ilimitadas. ahí, pues, justificación, pues sigue lo que sigue. El camarógrafo. Sajo. Voy a hacer. Voy a tirar el agua. Sí, pasa bien. Está bueno. La justificación no se referencia. No, Sí, es en el planteamiento de referencia. pero sí. El ronco Pero pecho. si referencias no hay problema. En el Pero planteamiento, sí ¿qué tiene que llevar tantas ese referencias planteamiento. están? Tiene que llevar referencia. Si me salieron 5 referencias en el planteamiento, ¿es más un marco teórico? Está bien. ¿Qué? Se habla, por ejemplo, si por ejemplo, hay ensayos clínicos que hablan sobre eso y los mencionas, todo está bien, pero si en cada párrafo dices alguna referencia, pues aparece marco teórico. Ok. No se regala. Entonces sí, también es Igual una no carrera repito la que sí misma. tengo como 3, 4 referencias. Yo también. No, yo. Les digo el título del protocolo. Así el nombre del protocolo, ¿cuál es? El título es Correlación entre síntomas de secuelas pulmonares con hallazgos pulmonares ultrasonográficos en pacientes recuperados de neumonía típica por COVID-19 de moderada a severa que estuvieron ingresadas en el área de internamiento. ¿Este quiere ser la tuya? Sí. Ah, ok. No, lo mío es lo de alteraciones de coagulación. A ver, quiero ver el título. Dale, para ver. El tuyo es correlación. Sí. Está muy largo. Correlación No hay un máximo. Yo no sabía que había un máximo. Además, de sistemas. No hay más ¿Quieres correlacionar Síntomas. sistemas entre síntomas y cuadros pulmonares con eventos pulmonares, ultrasonográficos? Pues si El nomás paciente poner en el recuperado de hospital neumonía son como. típica por COVID, Son como 2 líneas. De hecho, ¿y cómo vas a hacer eso? Pero son un chingo variables. Tendría que leerlo, doctora. Nomás una escala, es una escala de Diurnea y una exploración ultrasonográfica pulmonar. Entonces tengo los pacientes. Pero son pacientes recuperados, o sea. Los voy a citar a los vas a consulta. citar, ok. Tú vas a citar a la consulta y le vas a hacer. Y ahí voy a hacer el cuestionario y les voy a hacer ultrasonido. Ok. Está chido. En la sí, Está muy largo, no lo escuché Es yo. que, Claro, es que lo tienes que leer, dice. Sí, me causa. Pero bueno. Está bien. esto lo voy a resumir en 2 gráficas. ¿La justificación? Sí. La persistencia de síntomas respiratorios en pacientes recuperados con COVID-19 es frecuente, es motivo de consulta reiterativa en los servicios de consulta y áreas de urgencias. No existen a la fecha definiciones con certeza diagnóstica y gran parte de las pruebas empleadas son costosas o no están disponibles en la mayoría de los centros de atención de salud. Además, amerita el uso de recursos adicionales, ya sea de manera transitoria o permanente, para la administración de oxígeno. En sus casos más severos, las secuelas pulmonares representan limitación funcional. Las herramientas de medición de disnea incluyen cuestionarios y test cualitativos y semicuantitativos en base a experiencias subjetivas de los pacientes. Los biomarcadores desarrollados asociados a fibrosis pulmonar no se encuentran disponibles en la práctica clínica cotidiana. En cuanto a las pruebas respiratorias funcionales, dependen de equipo técnico y personal especializado para la realización de espirometrías, mientras los estudios de imagen, la tomografía de tórax es un estudio confiable, sin embargo, por dimensiones y costos no está disponible en todo lugar ni en todo momento, por lo que su uso conlleva más de una visita a los centros de atención médica. Los estudios ultrasonográficos a la cama del paciente son una herramienta no solo en la atención del paciente crítico, se puede emplear en el paciente ambulatorio, tal es el caso de la ultrasonografía pulmonar, con protocolos ampliamente descritos que demuestran su efectividad en cuanto a sensibilidad y especificidad en la mayoría de las alteraciones pulmonares. Hoy en día se considera el quinto elemento de la exploración física por medio de isoneación, falta de ortografía, la cual se usa en conjunto con los elementos clásicos de visualización, palpación, percusión y auscultación, perfilándolo como una herramienta a la vanguardia que aumenta la versatilidad del médico clínico. En nuestro trabajo estudiaremos la asociación entre los síntomas de secuelas, evaluados con una escala de severidad, y las alteraciones detectadas por este medio, lo que en conjunto pueden ser capaces de sustentar el perfil de un paciente con secuelas para su referencia y tratamiento especializado a pacientes que ameritan la valoración de un especialista o estudios más selectivos. El estudio también será útil para evaluar características previas de los pacientes y las desarrolladas en la fase aguda de la enfermedad,
que se correlacionen con la presencia de secuelas y alteraciones por ultrasonido una vez recuperados, lo cual permite también evaluar un riesgo de manera anticipada. El beneficio potencial del estudio va enfocado a los pacientes y a la gestión de procesos diagnósticos y terapéuticos de las instituciones. Los puntos vulnerables del estudio principalmente se encuentran en la propiedad del operador dependiente en cuanto a la exploración por ultrasonido, ya que se realizará por un solo operador. Sin embargo, se dará sustento con la grabación en modo video o imágenes, siguiendo un protocolo establecido de evaluación pulmonar, el cual será supervisado por especialistas con amplia experiencia en este campo. El presente estudio presenta una factibilidad ética, ya que se realizará recolección de información de expedientes y la interacción con el paciente es un ambiente hospitalario controlado y las intervenciones no son invasivas. Asimismo, posee una alta factibilidad económica, ya que no ocasionará costos extra al instituto. O sea, tú se lo vas a hacer. Y tú tomaste un curso. ¿Quién te lo va a avalar? Pues voy a hablar con el doctor Martín. Tomé pues, cursos, pero en línea, pues no tengo ninguno así. Porque si te pudieran decir, pues, Como tal, pero es que como tal. en Al menos tener a alguien pues, que en la interfaz del ultrasonido que voy a usar, ahí viene el protocolo de exploración. Sí. Ahí viene el protocolo de exploración y me marca cada área pulmonar. Entonces yo voy a grabar todo el estudio y me va a ir marcando las áreas y yo voy a ir describiendo las alteraciones y me lo va a revisar pues lo voy a apoyar con el doctor Roman, con el doctor Martínez y pues yo creo que tenemos así el doctor Charles. Entonces que sirve para ver que ellos opinan pues de lo que estoy viendo, de lo que que sea lo que estás viendo se podría correlacionar. Ajá, sí está correlacionado. Básicamente, pues no lo explico aquí porque es parte del marco teórico, sí. Pero pues son patrones alveolo-intersticiales, engrosamiento pleural, sobre todo lo que se vale. Para darle validez, pues, validez interna. Pues es que no ha habido cursos, no lo haría. Para cuando lo haga ya tengo la clasificación, pero no ha habido cursos. Ok. Entonces, Eduardo. Sí, pues el investigador expresa la causa del estudio. Pues sí, en realidad pues da una justificación adecuada, ¿no? Y sustentada. Nos explica, ¿verdad? Nos explica el por qué la necesidad de hacer esa correlación clínica con imagenología. Describe por qué debe realizarse la investigación, pues también por el impacto que tiene en los pacientes, en las secuelas, en las limitaciones y todo eso, ¿no? Que sí lo menciona en lo descrito, ¿no? ¿Que sí? Describe a quién beneficiarán los resultados del estudio una vez que se culmine. Sí, pues a beneficio del paciente. ¿Dónde dice eso? Ahí lo menciona, bueno, yo lo asocié a cuando hace mención. ¿Quién tiene que decirlo ahí? O sea, él lo tiene que decir. Más arriba, ¿no? No es que uno lo interprete. ¿Pero qué era? Ahí tiene que explícito. ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién se va a beneficiar? Ah, sí. Sí, dice. El beneficio potencial del estudio Abajo. está enfocado a los pacientes y en la gestión de procesos diagnósticos y terapéuticos de las instituciones. Ahí está. Yo le pondré al paciente del paciente sin específicamente. Correcto, vamos a alimentar. Y Está bien. expresa el impacto que representa el no realizar la investigación. No creo que venga gráfico, así de Tiene que decirlo. Porque es lo mismo, lo podemos inferir nosotros, pero Porque también lo puedo inferir, si está listo. retrasando el diagnóstico, elevando los costos. Así, los hospitalarios, las secuelas, se le da un buen tratamiento al paciente, todo. Tienen que describirlo ahí. ¿Qué ok. más? Y concreta la factibilidad del estudio, sí lo pone al Es en el final, último ¿no? gráfico, Ajá. ¿cierto? Es A ver, el último. alta factibilidad. Ahí está. Recolección de información de expedientes. ¿Tú no tienes expedientes? Sí. Información de... Pues es que primero, o sea, son Para pasos. saber quiénes eran de COVID. Ajá, pues sí, o sea, Novedades. primero voy a revisar el expediente, que tengan PCR positiva y luego ya los voy a llamar a consulta y aparte de los objetivos secundarios voy a valorar otras cosas como si estuvieron intubados, si tuvieron un perfil de biomarcador muy alto, los días de síntomas para ver si también se correlacionan con las secuelas, pero esos objetivos son secundarios, pues, pero sí voy a revisar el expediente.
O sea, desde Sí, el pero para examen, todo saber eso. nada más las características. Yo creo que está complejo, ¿no? O sea, porque lo que tú quieres es correlacionar los hallazgos del ultrasonido con la clínica de ese momento del paciente. Entonces yo creo que estaría de más, sí tiene que ver, pues, pero a lo mejor para los fines de lo que quieres hacer, estaría de más saber si tiene un número de alto. Caballero. O sea, yo creo que tendría que ser otro protocolo específicamente para ver los hallazgos bioquímicos, pues. Porque tú nomás quieres saber que el paciente tuvo COVID moderado severo y quieres saber tú si tiene secuelas y correlacionar lo clínico con lo imagenológico. Bueno, así entendí lo que quieres hacer. De las secuelas, ¿no? De las secuelas. O sea, el No COVID. de cuando tuvo COVID, sino. Sí, de las secuelas, las secuelas. Claro, a lo mejor 6 meses ¿Y cuánto después. tiempo después? Pensé, ¿y cuando tuvo En COVID? el planteamiento puse que mínimo 30 días después de recuperar. Sí, mínimo. Mínimo. Porque los vemos que en 3 meses. Por ejemplo, para las espiros, Entonces, 6 dicen. de 3 meses adelante. Sí. Antes no quieren. No lo La citan. tomografía también está diciendo con 6 meses. Nada más sería cambiar las fechas, puedo citar a los que estuvieron De 3 meses antes de que haga la misma. pues sí, desde, por ejemplo, De marzo. de junio a agosto, por decir, el año pasado. Junio, agosto. Sí, yo encontré que sobre todo lo que ya había hecho eran con Y por ejemplo, pacientes. si el paciente, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tuvo COVID, ¿no? Y yo lo veo, y lo vemos y lo ves a los 3 meses, ¿no? Y ponle que a tú los quieras citar. Y ese momento ya no tenga nada. O sea, clínicamente, él no tiene nada. Ajá. Pues yo esperaría Entonces, ¿qué que tampoco. secuela tiene ahí él? ¿Qué secuela No, tiene digo, él? o sea, Es lo que queremos saber, ¿no? Es lo que sería, yo esperaría hacer un ultrasonido y que no me saliera ninguna alteración, por decir. Ah, ok. Para saber si se revertía. Estás correlacionando la clínica. La clínica con el ultrasonido. Y así es el título. Sí, correlación entre Clínica. las A ver, dice, correlación entre síntomas síntomas de secuelas. con hallazgos. Pulmonar. Por ejemplo, ahí. Sí, porque pues un paciente, por ejemplo, si en un momento que tú lo ves no tiene nada de síntomas y sí tiene algo, pues ahí es cuando vas a ver si te Sí, vas a revisar cuando expediente. ajá, Primero te hacía O si revisar correlaciona. expediente, si fue algo severo, si fue algo. Bueno, depende. Pues en realidad, ya Se si supone tú lo que citaste, ya es debe porque ya tener. cumplió ese criterio. Ajá, ¿no? exacto. De que- O si correlaciona o no, ¿no? También. A lo mejor trae un daño, pero No, no o sea, trae lo que pudiera ver es que traigan síntomas y no encontrar nada. Pues, pero le voy a citar a los pacientes con síntomas. Pues. Oh. Si están asintomáticos, ¿no No. los vas a evaluar? ¿Y cómo vas a ver si tienen Por síntomas? cuando los. ¿Le sales por ya. O teléfono? sea, un cuestionario lo puedo hacer telefónico. Y los hallazgos pulmonares son patognomónicos. Son- O sea, puede ser solamente falla ¿cuál? cardíaca, ¿no? Por si el paciente tiene comórbidos. No, pues en los criterios de exclusión voy a quitar a los de POC, a los de insuficiencia alto, a los de insuficiencia cardíaca o a los de cualquier Pero vas a neumopatía excluir, intersticial. Ajá. pues van a ser como pacientes como vírgenes, entonces, como puros. No, Eso me refiero, o sea, No, Puros, pueden sí. ser diabéticos, pueden ser hipertensos, o sea, estoy excluyendo Viejitos, focosos. gordos. Daños cerebrales, No, ¿no? porque Cerebrales pulmonares. No, o sea, bueno, o sea, tu estudio sí vas a aceptar diabéticos, O sea, hipertensos, gordos. técnicamente patología pulmonar previa Tenía o la- cardíaca es lo que voy a excluir. ¿no? ok. O sea, sí puede estar en un enfermo renal crónico, sí. Lo tienes ahí en los criterios de exclusión, entonces eso. Sí, más o menos. Pues es que tienes. No. Para que sean como pacientes como si lo más puros que se pueda, pues. Ajá. Porque, por ejemplo, sí, ahorita que dijiste lo de los biomarcadores, los aspectos bioquímicos, si lo quieres meter también a relacionarlo, porque tendrías que ponerlo ahí también, entre clínica, ultrasonográfico y laboratorial. Pero es que es objetivo secundario, el objetivo secundario no en el título. Es que eso es Ah, una sí, relación, sí. no sé, al hacerlo Está bien que lo de una vez pongas severa, como- ¿no? Porque son los marcadores. Así de todo no voy a revisar el expediente, ni nada me cuesta una de las variables, el dímero de más alto que tuvo, otra los días de hospitalización, otra los días de los síntomas hasta la atención, otra los días de ventilación. Y nada más ver de esos cuáles presentaron datos de secuela. Entonces, a mí no se hace complicado, todo el mundo vale. No, es que si es dentro de los secundarios, pues sí. Sí, todo lo demás de los secundarios, primarios, nada de lo que hice en el título. Sí, está bien. Son para criticar, son muy buenos. Estamos ayudando en el proceso. O es que de hecho, correlacionar tendrías que hacer, por ejemplo, medidas de asociación
estadística. No, no es lo mismo asociación y correlación. Asociación es chi cuadrada, sí. Y correlación, hay una prueba, creo que es la S de Spearman. Ajá, sí, pero lo que voy es que tendrías que incluir en ese análisis estadístico, tendrías que incluir en ese análisis estadístico las variables de laboratorio. Pero si dices que son aparte, nada más pero lo como... van a analizar por separado, Exacto. pues, no todas en conjunto, no va a ser un modelo donde quiera evaluar al mismo tiempo todo, Sí, pues... con la secuela, ¿no? Se van a hacer por separado, Pero- y los otros sí. como objetivos. Entonces, No mucha Creo- matemática después. sí, por eso te decía yo que puede ser complicado. Es como para hacer un Es modelo eso. pronóstico. Pues, No, de todas maneras tiene mucho que sacarle a este. Sí, es Sí. eso, ¿no? Sí, eso. Sí, me acordaba, pero todo eso. Y por ejemplo, El análisis. es necesario establecer ventajas y limitaciones en la justificación como él. Beneficios. Porque él pone... Pues yo sentí raro, la verdad, al teclearlo, eso le pregunté a Andrea, porque se supone que la justificación es para venderlo y como que yo mismo poner ahí cosas vulnerables. Como Sí, que, Ajá, eso es lo que no, yo te- ajá. Es que dice, el estudio es vulnerable porque no lo está haciendo un experto, porque porque digo, esas cosas tienen que ir o... Pero me dijeron que ahí que pusieras cuál es la probable vulnerabilidad, pero cómo piensas tú resolver. Por eso puse que va a ser un trabajo supervisado. Esos apartados como tal no vienen descritos en la guía de protocolo. Pues puedo quitar eso. O sea, puedes Para mí, quitar, no. por ejemplo, la cultura, trascendencia y eso. Porque No, no están. no, digo- Antes lo pedían así. Ajá, digo que se puedo Antes lo quitar. pedían así, Que pero se puedo ahorita ya quitar. no están como No. títulos, ya No, no no, están. tengo buena. Es que yo he visto ejemplos así Sí. y he visto Ok, ejemplos yo lo de un hice texto. así. Así es. Entonces, Pues lo sí, bloqueas. Pero si lo haces todo así, corrido, o sea, sin ponerle títulos, está No, pero a lo que yo me refiero es así, sí se tiene que incluir el poner algo vulnerable al estudio en la justificación como tal, Pues, porque pues pues- sí le quita lo atractivo al estudio a veces, ¿no? Sí, pues... pero no era parte de No, los... no era parte, no es parte de la lista. pues quítalo. Me dijo... Es que la doctora Gonte nos dijo que le pusiéramos las vulnerabilidades, porque en las correcciones que me mandó, dijo que Sí, lo pues. pusiera, pero que nada más lo mencionara así como que no me metiera a fondo, pues yo nada más puse. Porque la incluso, corrección. por ejemplo, cuando tú ya realizas tu protocolo, realizas tus resultados, tú Sí, sí, dices te lo tus voy a conclusiones, Ay, es parte menciona las vulnerabilidades, ¿no? limitaciones de tu estudio. Sí, no, ¿Cómo les pues. digo con qué me lo critican para que no me Sí, lo a mí pasen se me yo hizo mismo? raro Pues. porque no sabía. No, es que sí lo pedían así, o sea, No, de hecho, lo pedían así. le pedí- Pero ahorita yo en la guía de protocolo, de hecho, las que le mandó el doctor también, yo la No revisé viene, y de hecho, viene no. así. De Pero hecho, yo ni lo en el pongo protocolo del doctor Fierros, como no, pues me estoy basando en él. Y si viene así, viene vulnerabilidad, Sí, apartado porque y el mismo. Pero, por ejemplo, la sí. vulnerabilidad Ajá, del yo estudio. también lo hizo en una lo hice hoja base y también se lo en la- aprobaron. Claro. Yo se lo quitaría. No, Pero, no se diga más. Es que Adiós. no me había Pero si ya me queda casi la cuartilla, ¿sabes? Pero no me dijo Sí, contigo, sí, mejor salía, que pero ya lo cambiaste, que no era, ¿no? Tenías calibrí, ¿no? ¿Cómo? Colibrí. No, este es Ah, mío, eso es otro ese es estudio. el- El ese tuyo es es mío. el Creo que estaban tan, sí. era 14. Ese es el título también. Y la factibilidad económica y eso, tal, sí lo tenemos que poner. Sí, eso sí tiene que ir. Ah, ok. Eso es, pero... sí. Sí, Bueno. Y escrito, la no sé. ética y la económica. No, ok. ¿Quién sigue? Pues ¿Y quién nos va a apoyar? De leer Mi hermano. lista de protocolo. No, tengo ocupado el celular. Uy, No puede. Pues, Andrea se me va a la Tú, Rosario, tú. Yo lo veo muy serio. Yo lo veo muy serio. en un caso Ah, algo. sí, yo vi no, es cierto. Vale, voy a presentar la otra. El título, parámetros de coagulación asociados a peor pronóstico en pacientes con COVID. No, en lugar. La explicación de que al momento, pues, al 18 de marzo del 2021 existe ese número de casos en total. Con este número de fechas, según datos de CDC, haciendo pues el COVID-19 un problema mundial, y según datos de CONACYT, actualizado el 20 de marzo, había 2 millones de casos confirmados y este número de defunciones, caracterizándose México con una mayor mortalidad con respecto a otros países,
en proporción con los primeros 20 países del mayor número de casos, según el Instituto Johns Hopkins. Eso lo puse como actitud. Y pues en trascendencia, el instituto se ha encontrado con una enfermedad de la cual aún carecemos datos a nivel mundial como a nivel nacional, por lo que es de gran importancia la determinación de factores de mal pronóstico y individualización en nuestra población, por lo que cualquier investigación será provechosa en problemas de nueva información. En Sonora, pues, puse la última actualización de casos confirmados y muertes confirmadas, y en el distrito de Cajeme, en 1.570 casos y 1.064 defunciones, representando un 11% las defunciones en todos los casos acumulados, por lo que es necesario el estudio de las características de la enfermedad por ser una prioridad de salud pública. También en dichos casos se observa aproximadamente un 17% de los casos son hospitalizados, por lo que es necesario factores de mal pronóstico orientados a nuestra población por la elevada mortalidad que representa. Pues ahí había puesto vulnerabilidad, pero pues dijimos de que no. Factibilidad es el presente estudio presenta una alta factibilidad ética, puesto que solo se realizará recolección de datos sin hacerse ningún procedimiento a los pacientes, por lo que los riesgos son mínimos, así, o sea, una alta factibilidad económica, ya que no tendrá costos extras en el instituto. Rosario. Pues el investigador expresa la causa del estudio. Sí. Sí, sí, ¿Qué causa? Pero, ¿qué menciona ahí de la causa? Pues que es de gran importancia, ¿no? La determinación. Determinar los factores de mal pronóstico e individualización en nuestra población, por lo que cualquier investigación será provechosa al podernos. Esa es la causa, ¿verdad? Pues sí, que nos va a otorgar pues, información sobre los factores de mal pronóstico. Descubre por qué debe realizarse la investigación, pues dice por los costos, ¿no? Pues que es una nueva enfermedad. Ajá, sí, pues dicen que, pues por lo mismo dice que sí, pues que. Acá abajo pone, porque es necesaria la determinación de factores de mal pronóstico más orientados a nuestra población por la mortalidad tan elevada. No sé si eso pueda. Puede ser. ¿De por qué debe ser? El también dice, abajito dice necesario el estudio de las características de esta enfermedad por ser una prioridad de salud pública. Pues sí lo está justificando. Sí. ¿Por qué debe realizarse la investigación? Dice, describe quién beneficiará los resultados del estudio una vez que culmine. Pues no, o es al instituto. ¿A quién? ¿A los pacientes? No, pues no. Menciona los derechohabientes Sims con derechos vigentes. Expresa el impacto. Expresa el impacto que representa no realizar la investigación. Pues no lo dice como tal, ¿no? Lo tiene que decir. Pero nada más infiere. Ajá, aquí no es de inferir, aquí es de describirlo todo. Okay. Por ejemplo, aquí estoy poniendo de que la alta mortalidad en México sería. Pero eso sería como que pues ser parte de la causa, ¿no? Gracias. Con el párrafo siguiente, ¿no? Sí. Ahí estás explicando por qué lo estás haciendo, porque no hay. Por ejemplo, ahí ella que podría poner, no realizar este estudio. Si este estudio no se realiza, pues No van a conocer la relación, los factores de mal pronóstico pueden incidir en esta población y por lo tanto incidir en el tratamiento y en el pronóstico del paciente. Todo está haciendo lo mismo. Más o menos. Sí. Y pues concreta la factibilidad del estudio, pues, ¿por qué? Pues sí, desde ahí ética y económica. Ética y económica, ¿verdad? Ok. Entonces no vale que haya escribir aquí el beneficio Los beneficios. y Los beneficiados. Casi les falta lo mismo, ¿verdad? Sí. Los beneficios y el no realizar la. Con lo de los datos de la mortalidad de México. Hasta parecería que lo hicieron al mismo tiempo. No, sí tiene que ir a escrito. ¿Quién más? No, sí vamos a empezar a ver todavía uno más. Pues ¿qué tal?
Tienen Sí. De cabeza, solo. Es memoria. A la otra dicen que es corbata del mismo color. La siguiente, vamos a ver. Y ahí sí lo vamos a empezar a ver. Este es un triángulo amoroso. Ahí sí vamos a ver todos los objetivos de todos. Mañana objetivos Y vamos a todos. empezar con los que no han puesto, por ejemplo, con Sandés, con Johnny. con tuyo también, ¿verdad? Con el tuyo, pero ahí vamos a empezar. Muy bien. Por ser la corbata linda y no nos avisaron. Pero la autora también. El color del R4. Que no avisa. Entre los que tenemos más afinidad. Está en promoción. Es que está en promoción. Entonces por uno dice. No, pero, Vaya la compra. Moto de Soriano. pero está de moda volverse al revés. Luego uno le pone su giro al estilo. No le da un giro a la moda. Estaba que uno de esos hipsters. Mañana vamos a tener clase. ¿Sí? Mañana sí, mañana está ocupada en la hora, ¿sí? Vayan, sí. ¿A qué hora? A la 1. A la 1. Las morros que todos los días de una vez. No, pero todas las semanas las batió Rivera. Ah, Los bueno. van a retrasar una Todas las semana. semanas. Sí. Ay, bueno, lo que me dijo Abraham, ahorita lo confirmo. El doctor fue por causa del doctor. Tu protocolo habla de antibióticos catalactámicos en infusión prolongada versus antibióticoterapia intravenosa intermitente en pacientes con COVID grave, No sé dónde empieza el planteamiento. Pero ahí, por ejemplo, que dice versus, tendría que especificar qué es lo que está comparando entre una y otra. Sí, ¿no? Es Entre- comparación. comparando, ¿no? pero todo basa, o sea, por ejemplo, efectos adversos o efectividad en tratamiento Para más o incidencia de lesión información, renal. Pues no sé. Sí, es cierto, esa buena observación. ¿Hasta Como ese? sí que es eficacia, la administración. O eficacia. Es muy difícil cuando comparan medicamentos. Ustedes Que saben también- cuál es la O no diferencia inferioridad, ¿no? entre eficacia y efectividad. ¿Cómo? Es lo mismo, pero no me voy a meter ahorita en eso. No, eficacia. No, nos confunde. Sí, es lo No mismo. habla de tiempo y dentro del efecto. Lo que tienes es matar a una mosca por un matamosca. Eficacia es por una mosca. Digo, no, o sea, tendría que ponerlo él, por ejemplo. Eso es. Es un Sí, buen. es una buena observación. Es un buen dato eso, porque tú lo que quieres valorar es eso, la eficacia. Entonces decía. Eficacia en la administración de. Tú le estás apostando a la continua, ¿no? Ajá. Eficacia en la administración continua versus la infusión intermitente en pacientes. ¿sí? Ok. A ver, ¿qué no- Así ya tienes- ¿es choque ¿qué es lo séptico que y digo en tu sepsis? estudio? ¿O tú estás basado en ti? No, sepsis, no tengo un choque séptico. Ah, porque pusiste sepsis grave. Todo Ajá. eso. Aunque tengan más de cierto puntaje de Sí, sí, sí. Si es que puso sepsis grave en el título. Yo me quedé con la definición pasada, ¿no? Sí, no, pero si pones. Ah, es para. Ahora sí que sería para. Bueno, ¿cómo vas a tener sepsis grave? Es que a lo mejor él puede usar la definición antigua. Sí, él usa la. Para su Él, estudio, él el cree operacional puede ser la antigua. Operacional, sí. en el CIRS. Si no, pues pongo todo sepsis. Todo. La muestra va a ser pequeña. Su paciente tiene sepsis. Cuando tiene eso, para 2 puntos, entra en el ¿Y quién protocolo. nos va a ayudar a leer? ¿Por qué tú lo lees? Ah, yo no alcanzo a leer con ¿Y esta para qué nos va a letra. comentar? Yo no alcanzo a leer con esta letra. ¿Quién sigue? Johnny. Te lo comento. O sea, ¿tienes la tablita esta, no? Sí, la tengo. Ah, ya está. John está preparado. ¿Lo vas a leer? Este estudio se realizará para conocer beneficios en la aplicación de antibióticos beta-lactámicos en infusión continua prolongada al disminuir la mortalidad, los días de estancia hospitalaria y eficacia al compararlo en la infusión, con la infusión en bolo intermitente de antibióticos beta-lactámicos. Los medicamentos beta-lactámicos han demostrado un efecto dependiente del tiempo de infusión sobre la erradicación bacteriana. Las infusiones prolongadas pueden mejorar la curación microbiológica y clínica, especialmente cuando los patógenos demuestran sin más altas. Los datos clínicos sugieren que las infusiones de beta-lactámicos en infusión prolongada son al menos igual de efectivas e incluso en ciertas circunstancias, como los pacientes críticamente enfermos, es más eficaz en las infusiones intermitentes usadas tradicionalmente en pacientes críticamente enfermos para infecciones de gram negativas.
Ya. El efecto felicidad. ¿Qué? Perdón. Pero gracias, Lucía. Una corrección. Sí, una corrección, bueno, man, está bien, está bien. Muchas gracias, era tuyo. Ah, sí, El fotográfico. Único difícil. No está terminado. Único difícil. El efecto bactericida máximo se logra con la concentración de fármacos libre de excedente de vacín del patógeno en aproximadamente 4 veces durante el 40 a 60% del intervalo de la dosificación. Este estudio beneficiará a los pacientes de diferentes IMSS que se encuentran hospitalizados con diagnóstico de sepsis, también económicamente, que pueden presentar un beneficio para la institución al disminuir la dosis de antibióticos necesarias para presentar mejoría clínica. El número de días de estancia hospitalaria disminuirá y disminuir la mortalidad de los pacientes con sepsis. El impacto, si no se realiza la investigación, se observa al mantener pacientes con estancias prolongadas por el diagnóstico de sepsis, mayor número de dosis de antibióticos beta-lactámicos y desconocer si alguna de las dos estrategias de infusión antibiótica presenta mayor eficacia. Este estudio es factible dentro de nuestra unidad hospitalaria, ya que se cuentan con los antibióticos que dependen de su NIC y no de su dosis, como meropenem, piperacilina, tazobactam, comicina, y se encuentran en el cuadro básico. También dentro de nuestra unidad se cuentan con bombas de infusión continua. ¿Es toda una cuartilla? ¿Cuánto es? Le faltan unas Tienes que ser toda como... unas rayitas, como 3 o 4. Entonces va a ayudar el Johnny, ¿verdad? Muy bien. El investigador expresa la causa del estudio. Me parece que sí, que en el escrito menciona si es de infusión continua, si es tiempo dependiente, puede haber impacto en el paciente y en la mortalidad. Describe por qué debe realizarse la investigación. Es decir, es que aclara la causa del estudio. Sí. Sí. Yo siento ahí Comenten. Pero que eso- primero debería a ver, ser es esto. Sí, sí puede. ese párrafo de los medicamentos beta-lactámicos va primero, ¿no? Y ya después ese Yo creo que, por ejemplo, para puedes beneficiar. completar la cuartilla agregando hasta arriba el problema que es la sepsis en general. La sepsis es Porque esto, es lo que tiene una alta es- mortalidad. Es que siento que si, como van continuos la planteamiento del problema y la justificación, puede ser un repito. Ajá, exactamente, es muy repetitivo. Pero pues, Porque ahí empieza la mortalidad, la infección, pues es grave, hay muy alta en el mundo, oscilando entre el 30 y el 50%. yo mismo pudieras empezar pero en otras hablando. palabras, pues, o sea, pero sí tienes que abarcar más de la causa del estudio, pues ahí. Puedes hablar del mal, o sea, empezando con el mal empleo de antibióticos en sepsis y que Ajá. también correlaciona con el aumento de las cosas que tú haces. Y sin hablar sí, específico de sepsis o del antibiótico, sino del mal uso o de que no se están aprovechando como deberían los antibióticos. O el aumento de la Porque la resistencia, ¿no? Se mortalidad. tarda más tiempo en curarse. o que la mortalidad de sepsis así es así, y una de las variables que puede aumentar la mortalidad es el mal uso de los antibióticos o la prescripción del antibiótico, para no te metas en tipos, más bien en la prescripción, y ahí completas el párrafo con esa parte y completas también eso de que expresas la causa del estudio. Sí, siento que ahí sí le faltaría ahí a lo de la causa del estudio. ¿Y por qué pusiste ahí en amarillo? Porque a lo mejor eso se podría quitar. Ajá. Pero parece algo muy técnico para una justificación, no sé. Número 2. Describe por qué debe realizarse la investigación. Sí lo menciona. Dice que se obtienen mejores curas microbiológicas y clínicas. Creo que eran Ahí Puede mejorar la el segundo población punto. microbiológica y clínica, especialmente cuando los patógenos muestran concentraciones inhibidoras máximas más altas. y pues describe también los beneficios, ¿no? Además de que menor mortalidad, menores costos para la institución, menos dosis de antibióticos, también describe el beneficio de ese estudio. Los beneficios sí están bien descritos, ¿verdad? No es que Sí. se recomienda que no pongan en unas palabras, por ejemplo, días en hospitalaria disminuirá y disminuir la mortalidad. Redundante. Y merma.
No, o sea, puedes ponerlo, incluir las dosis de antibióticos necesarias para prevenir mejoría clínica, número de distancia hospitalaria y la mortalidad. O sea, todo Sí, junto, pues. exacto. ¿Qué tanto disminuir? Es lo mismo que Andar. No, ok. ajá. No repetir la misma palabra o tratar de usar sinónimos. Minimizar. Entonces, Normal. la siguiente. Expresa el impacto que representa el no realizar la investigación. Sí, inmediatamente abajo él lo menciona, ¿no? Más días de Pero estancia. no se pone sino impacto, o sea, nada más se le pone. Era mi marcador para mí. Ajá, sí, pero si no se redacta, porque no tienes que hacerlo seguido. Ah, no lo pones así No, impacto. no le pones impacto, si no se redacta, no, o sea, tienes que hacerlo todo en prosa. Pues. Ok. Pues sí, también lo expresa, ¿no? El impacto de no realizar el estudio. Y al final sí también menciona la factibilidad del estudio, ¿no? Factibilidad. La factibilidad está. Actividad ética. Ah, bueno, pues sería La ética. de- Faltó la ética. Porque ahí está hablando de factibilidad económica, ¿no? Y de 20 sí. Entonces te faltó más hablar, ahondar sobre la causa del estudio y sobre la factibilidad, ¿verdad? Todo lo demás lo tienes. Sí, parece que sí. Factoría la obra ética. Así es. Entonces es prospectivo. Puedes Es hacer. un prospectivo, es un ensayo clínico, pero es un ensayo. Ya que estamos en eso, ¿quieren revisar mi planteamiento? No, ya está. Ya, Ya. nunca voraces. Bueno, pues mañana vemos Objetivos de todos. De todos. Tienes de todos. Es que los objetivos está rápido, pues. Sí. No se puede. Primario, secundario. Bueno, los específicos. específico, Sí. ¿no? Esa es la pregunta para mañana. Sí. Nada más traigo el título, pregunta y. Ya no sé.